Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias. Hola, ¿qué tal? Un saludo especial para nuestros estudiantes y también para nuestra estimable audiencia. Sol Hernández les saluda desde la producción de Onda UNED. Hoy tenemos un programa bastante interesante justamente para hablar y para discutir sobre el legado de la civilización griega y romana. Son temas, ¿verdad? Poco tratados y poco conocidos en nuestro contexto. Así que en realidad esperamos que sea del mayor provecho. Para ello tenemos como contertulios e invitados a Juan David Alfaro, profesor de la Cátedra de Historia, a quien le damos la más cordial bienvenida, y también al profesor Arnaldo Gamboa Madrigal, docente de Estudios Sociales y máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional. Bienvenidos a ambos. Qué privilegio acompañarlos en esta tarde y creo que son temas muy bonitos, no solo para nuestra audiencia y en este momento para el curso de Sociedades Antiguas del Mundo, porque estamos hablando con futuros docentes de estudios sociales que por ende deben ser apasionados de la historia y de la geografía, y creo que este tema no solo despierta ese interés, sino que al final esperamos que quedemos con más preguntas que con respuestas y que eso nos motive a investigar cada vez más de esos temas. Muchas gracias a ambos, les agradezco la invitación y como dice Juan, es un momento para compartir sobre historia, generar diálogo y esperar generar también ese gusanito de investigación y buscar muchísima mayor información sobre dos civilizaciones tan importantes como la griega y la romana, y agradecerles por el espacio. Adelante entonces con el conversatorio. Muy bien, cuando nosotros hablamos un poco de historia, a veces pensamos en cosas antiguas, en cosas que pasaron y que tal vez tienen poca relación con nuestro mundo actual. Sin embargo, sabemos que la historia es la base quizás de ese acercamiento del ser humano a las letras y la búsqueda de llegar a administrar y a guardar todo ese conocimiento que ha pasado de generación en generación. Arnaldo, quien es también colega historiador y que fue colega también en la universidad, me acompañó durante mis años en la universidad y hablábamos cuando estábamos en el proceso de estudiar de que hay gente que nos decía, ¿para qué estudiar historia? Y nos decía, para entender el pasado, comprender el presente y proyectarnos en el futuro. Pero Arnaldo, desde tu posición como historiador, ¿por qué es trascendente el estudio de la historia y sobre todo la historia antigua de estas civilizaciones que hace tantos años pues acompañaron a la humanidad? Mira, para entender en primera instancia muchas de las situaciones que vivimos día a día, que una civilización haya existido hace 5.000, 2.000, 3.000 años no significa que su presencia en el tiempo moderno no exista. Lo encontramos en palabras, en artefactos y en una serie de legados, pero también vivimos en momentos complejos y la historia nos permite entender los momentos más crudos y complejos de la humanidad para intentar no repetirlos, y en momentos quizás como este, donde estamos viviendo situaciones tan complejas a nivel de la política internacional, nos permite entenderla y buscar soluciones a cuestiones que quizás desde nuestra perspectiva nacional nos parecen fuera de lugar, ¿verdad? Y desde la óptica que tenemos desde la historia nos parece complejo repetir situaciones, ¿verdad?, tan negativas o tan nefastas que se vivieron hace muchísimas décadas y que parecen hoy que se están, ¿verdad?, repitiendo. Entonces es también un momento, un espacio para reflexionar y generar una conciencia sobre un mejor mundo que podemos construir a partir de tener mayores conocimientos sobre la historia. Y es que es fundamental porque actualmente, pues cuando hablamos de temas como la democracia, la filosofía o inclusive el deseo de la gente de ir a conocer un poco más de la cultura a través del teatro, ¿verdad? El derecho, la misma ingeniería y las formas de gobierno han tenido su origen
en esas civilizaciones antiguas, ¿verdad? En algún momento nos encontramos con que nuestro mismo idioma ha surgido del latín, por eso hablamos de las famosas lenguas romances, el alfabeto, que es una adaptación también de ¿verdad? Los Juegos Olímpicos, aunque muchos deberíamos ser un poco más de deporte, pero están también en esa parte plasmados, y esas tradiciones que nos dicen, que relatan que de Grecia hace más de 2700 años surgieron, y aún en nuestros días se convierte en algo trascendente y que se vuelve parte de nuestra vida cotidiana. Pero en medio de todo ese complejo y amalgama histórica de conocimientos que vamos construyendo, Arnaldo, ¿alguno en particular que usted pueda decir, mira, esto es fundamental y que no podemos desligar la existencia de dos civilizaciones y su trascendencia? Mira, lo podemos encontrar en muchísimas situaciones, desde el ordenamiento del tiempo, por ejemplo, con los calendarios, la estructuración de las ciudades en tiempos modernos, los acueductos, la política, o sea, la presencia de ellos, también como los decías, las lenguas latinas, pero también el griego tiene mucha presencia en nuestra lengua. Y hay un elemento clave, como a partir de la caída de Constantinopla, como todo el conocimiento de esta civilización o de este imperio sale hacia tierras italianas, y de ahí se expanden al resto de Europa y dan un cambio al pensamiento de la Edad Media, y empezamos un proceso de transición al Renacimiento y a un pensamiento moderno. Entonces vemos cómo la historia se concatena en muchos espacios, en muchos momentos, como las grandes bibliotecas de Constantinopla logran rescatarse una gran parte, con muchos pensadores que logran llegar a Génova, a Florencia y demás, y empiezan un proceso de ampliación de la cultura que estaba en algún momento concentrada en los grandes monasterios, y con la llegada de la imprenta de Gutenberg, todo ese conocimiento que en algún momento estuvo concentrado en pocas manos, tuvo la posibilidad de distribuirse a una gran cantidad de la población, o una parte importante de la población en Europa, en varios idiomas, y esto permitió hacer un cambio, digamos, en una época importante, y lo que dio pie a una revolución científica, tecnológica progresivamente, y también una revolución política, ¿verdad? Claro, estamos hablando de un proceso de largo periodo, pero este conjunto de ideas transformaron el mundo y nos permitieron generar el mundo en el que vivimos en la actualidad. Creo que eso es parte fundamental del estudio de la historia, entender el porqué de las cosas. A veces en la sociedad que nos encontramos, que a veces hablan de que vivimos en un mundo diluido, donde las ideas, donde el pensamiento, inclusive donde se pone en duda la necesidad en algún momento de algunas carreras, en el auge de la inteligencia artificial, pues si ponemos la mirada en el pasado, nos concatena directamente con nuestro presente. Y es a través de todo ese proceso histórico generado por, en este caso, la civilización griega y posteriormente la romana, y eso podríamos sumarle la civilización china, India y tal vez algunas otras más que están en el proceso, pero que no vienen en este programa, y que es importante seguir estudiando porque al final de cuentas están interrelacionadas entre sí, nos permiten comprender el mundo actual. Y a veces hablamos de ese proceso de la construcción de la historia y del mundo actual. Y una de las cosas trascendentes que estas dos civilizaciones tuvieron es la creación de algo llamado ciudades-estado. Para usted que estudia el curso, ¿verdad? En algún momento lo vamos a encontrar como el tema de polis, y hay algunas muy importantes, ¿verdad? Que han marcado un poco de la historia, y que curiosamente Costa Rica ha robado los nombres de algunos de estos lugares, ¿verdad? Como lo es Atenas, y en el caso de nosotros, bueno, aquí es Esparta, pero nosotros le pusimos Esparza, hay que hacer esa división, ¿verdad? Pero cada una de estas nos aportó una serie de diferentes formas de gobierno y organización que hasta el día de hoy nosotros pues estudiamos. Y dígase lo que se diga, ya sea un médico, ya sea un historiador, ya sea un matemático, ya sea un ingeniero, recurrimos a algunos de sus pensadores, como quizás lo fueron Sócrates, Platón y Aristóteles, que a veces han sido el dolor de cabeza de muchos que no les gustan mucho las matemáticas, pero en ellos se fundamenta ese proceso del conocimiento antiguo que hoy en día sigue estando presente, porque no me imagino a una persona tratando de diseñar un puente sin recurrir a las matemáticas y a ciertas cosas, porque tendríamos una sociedad decadente en la parte de construcción, porque todo se caería.
Pero, ¿en qué medida, Arnaldo, la construcción de estas ciudades-estado, que curiosamente lo podemos comparar en el caso de Europa, que se está hablando de las ciudades de 15 minutos, ¿verdad? Ciudades que están encerradas como englobadas y que usted puede resolverlo todo en 15 minutos, es decir, cerca de tu casa está el supermercado, cerca de tu casa está la escuela, cerca de tu casa está el banco, ¿verdad? Como, digamos, esta construcción de las sociedades antiguas, ¿verdad? Y las polis o las ciudades-estado ha sido la base para la construcción de nuestra sociedad actual. Bueno, es importante porque las polis como tal son centros de reunión, ¿verdad? Y son centros de comercio, pero son centros también de pensamiento. Entonces fueron lugares también que permitieron asegurar, ¿verdad?, la presencia de ciertos grupos importantes que tenían la capacidad de dialogar y generar eso que nosotros, bueno, hoy por hoy llamamos cultura, ¿verdad? Y es importante determinar eso. También mucha parte de la estructura urbana de las ciudades modernas o de los pueblos modernos está pensado, ¿verdad?, en función de la estructura que todos ellos pudieron diseñar y afín. Pero también es importante porque dentro de esa reunión se desarrollaron una serie de ideas, como vos decías en algún momento, la democracia, eminentemente una democracia antigua que tenía una serie de susceptibilidades, pero a partir de las nociones que se fueron desarrollando en estos espacios o en estos lugares, pues la cultura occidental, ¿verdad?, como tal, se fue gestando, porque también es importante recordar que Grecia y sus ciudades son el límite del mundo europeo, ¿verdad?, con el mundo oriental, y a partir de aquí también va a surgir la idea y la construcción de lo que es el mundo occidental y la división en dos mundos, ¿verdad?, del cual nosotros pues somos partícipes a partir de los procesos de expansión del siglo XV, siglo XVI hacia el continente americano, y de una u otra manera nos sentimos occidentales, ¿verdad? Y somos parte, digamos, de una expansión de ese mundo, de todo ese pensamiento, de toda esa cultura generada en esos espacios, sin olvidar, digamos, un elemento, digamos, o la génesis de todas estas ciudades-estados, ¿verdad?, como fue Creta, y la cual irradia a toda la península griega, ¿verdad?, una serie de pensamiento, conocimiento y demás, y que en algún momento hasta fue la base, se cree, del mito de la Atlántida, ¿verdad?, que Platón desarrolla en uno de sus textos, ¿verdad?, y que hoy por hoy sigue generando pues mucha, ¿cómo llamarlo?, mucha, ¿cómo decirlo?, interés por muchísima gente, digamos, de esta civilización atlántida y afín. Digamos, creo que por ese lado podríamos verlo de esa manera, y son puertas de cultura y pensamiento, ¿verdad? Y algo muy interesante es que conforme pasa el tiempo, ¿verdad?, algunos de buena manera o de mala manera han tratado de reconstruir esas civilizaciones, ¿verdad? Si vamos un poco a la historia más contemporánea, por así decirlo, han existido algunos líderes militares que en el caso de Europa han soñado con la reestructuración y la reconstrucción de un imperio romano. Esto con un montón de vicisitudes un poco negativas para la vida humana, ¿verdad? Inclusive cayendo hasta en el genocidio, como lo fue la situación de la Segunda Guerra Mundial. Y si vamos a hablar de otro, podría ser el tema también de Napoleón, que soñó con esa reconstrucción. Y aún así, hubo un montón de procesos y de intentos por reconstruir estas civilizaciones, que finalmente han traído hasta para nuestros ojos el progreso para la humanidad. Hay algunas cosas, ¿verdad?, que entendemos nosotros, inclusive Roma nos enseñó la monarquía, nos enseñó una república posteriormente, y su expansión como imperio. Después tuvimos un ejército con una amplia ingeniería, ¿verdad?, y el hecho de la implementación del derecho como un pilar fundamental de la construcción de su sociedad. Hay cosas interesantísimas que tenemos que ver de Roma, ¿verdad? Y una de esas había sido la parte de los acueductos, sus calzadas y sus anfiteatros. Algunos historiadores afirman también que fue en Roma donde surgió la seguridad vial, porque después de ciertos movimientos que se daban, pues mucha gente moría, entonces decidieron estructurar el ordenamiento de las carretas a un lado y los caminantes a otro para evitar ciertas pues fatalidades en el caso de las personas que nos acompañaban en ciertas celebraciones, ¿verdad? Pero Arnaldo, en su experiencia como docente de secundaria, ¿verdad?,
y como historiador, porque usted es una persona que yo admiro y considero que tiene mucho conocimiento en muchas áreas de la historia, ¿verdad? Es un apasionado de la historia. ¿Algún legado de Roma que usted diga, este es fundamental y todos los días convivimos con él? Roma lo tenemos constantemente, digamos, cuando hay una ampliación, por ejemplo, de la red ferroviaria a nivel mundial, el viejo arco romano se expandió, se hizo un poco más grande, y a partir del arco romano, cuando uno analiza mucha de la red ferroviaria de Europa, por ejemplo, lo vamos a encontrar presente ahí. Otro elemento, digamos, y que quizás ahora podamos expandirnos un poco más, es el tema del derecho, ¿verdad? El derecho romano y cómo ha influido en las sociedades, digamos, actuales. Como vos lo decías, el caso también de las lenguas, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama esto? Cómo nuestro mundo actual, ¿verdad? Está irradiado por una serie de lenguas que fueron desarrolladas a partir del latín y que degeneraron hoy en la actualidad. Y otro elemento muy importante que es necesario recordar es la burocracia, ¿verdad? Cuando cae el Imperio Romano, uno pensaría que se eliminaron todos los sistemas de administración pública en estas regiones, y nos damos cuenta que no, que los grupos que lograron dominar lo que va quedando el Imperio Romano aprovecharon parte de toda esta experticia de la estructura burocrática romana para administrar los territorios que lograron adquirir a partir de la desestructuración del imperio. Y todavía hoy por hoy tenemos presencia de toda esta estructura burocrática en nuestra vida cotidiana. Y es muy interesante ver cómo, por ejemplo, los romanos, ¿verdad?, hicieron una invasión en Grecia en su expansión como cultura, pero al final no sabemos quién ganó. Yo pienso que ganó la humanidad, pero los romanos invaden Grecia, pero Grecia culturalmente los alimentó y esa riqueza cultural llegó hasta nuestros días. Algunas personas hablan de un mito o algún escrito que está ahí sobre el proceso de la discusión de ideas, ¿verdad? Que los griegos y los romanos muchas veces discutían las ideas dos veces. Algunos decían que una vez lo tenían que hacer sobrios y otra vez lo hacían bajo la influencia de alguna bebida alcohólica, y si el relato resultaba ser sensato en los dos escenarios, pues la gente aplicaba esa idea y llevaba a consumar un negocio, un matrimonio o algún acuerdo comercial. Eso es interesante de ver cómo en esa vida social ese intercambio es fundamental. Y vos tocabas un tema muy trascendente, que es el proceso de la organización social, cómo había grupos de poder que habían acumulado a través del tiempo una serie de riqueza, y aun cuando el Imperio Romano desaparece o cae, ¿verdad?, ellos continúan siendo, digamos, ese linaje que posteriormente va a construir estados nacionales en lo que va a ser la proto-Europa o la Europa del pasado, donde los hijos de algunos de estos reyes, ¿verdad?, van a conformar los estados que durante mucho tiempo van a gobernar, por así decirlo, el mundo, y hasta el día de hoy siguen siendo potencias que están por encima de nosotros. Pero en ese proceso, a pesar de que tenemos dentro de una sociedad ganadores y perdedores, y con esto quiero decir personas que están en una pirámide social ocupando un lugar de privilegio, ¿verdad? Y por ahí vos mencionaste a los burócratas. También tenemos el tema de la esclavitud, de los apátridas y de todo un proceso que combinaba en algún momento, tal vez podríamos llamar algo que es como hipocresía, porque por un lado teníamos el derecho que te permitía un montón de cosas, pero también teníamos esclavos, ¿verdad?, que carecían totalmente de derechos. Y la posición también de la mujer frente, digamos, a la parte de ser ciudadana, pero a veces no contar con ciertos derechos y no poder, digamos, en una sociedad de equidad. Pero como a veces analizamos algunos aspectos, algunos abogados hasta hoy en día, ¿verdad?, llevan un curso que se llama Derecho Romano. No soy especialista en leyes, pero uno siempre se interesa por ellas. Entonces, ¿cuáles fueron los principales legados o aportes que nos da este derecho romano y cómo influye en nuestra actualidad? Bueno, un elemento que es importante recordar, y tal vez lo podemos unir, es que los romanos se preocuparon mucho de que cada territorio que iban anexando al imperio, darle las condiciones de vida similares a las que habían en Roma.
Y eso generaba, bueno, la construcción de importantes centros urbanos alrededor de todo el imperio. Y todavía podemos ver esos legados, digamos, arquitectónicos ahí. Pero junto con ello hay un elemento que es el Estado de Derecho, ¿verdad? Y ese Estado de Derecho todavía nosotros lo tenemos. Y dentro de toda esa ramificación que es el Imperio Romano, a través de toda la cuenca del mar Mediterráneo y Europa, la transmisión de el derecho de ciudadanía a muchas de las personas o de los súbditos que son anexados a partir de los procesos militares y el reconocimiento de una igualdad dentro del imperio es una capacidad también de anexar las mentes de estas personas y permitirles sentirse parte de una megaestructura como es el imperio. Y a partir, ¿verdad?, tener acceso o poder participar de igual a igual, ¿verdad?, en la administración dentro del imperio, pero algo muy importante, poder resolver sus problemas a través del conjunto jurídico romano, ¿verdad? Y también el Estado de Derecho determina el establecimiento de una serie de instituciones políticas a través de las cuales se dirimen los grandes procesos o los grandes problemas de la sociedad romana a través del Senado, pero también tenemos las juntas, digamos, las juntas de vecinos o de barrios, digamos, que podían administrar ciertas problemáticas más propias, ¿verdad? Y en el caso de los esclavos, como vos hablabas, habían algunas reglamentaciones bien establecidas que permitían que un esclavo pudiera comprar su libertad después de de un determinado periodo de tiempo. De ahí viene la palabra liberto, y que ese liberto en algún momento tuviera los mismos derechos o parte de los derechos, digamos, de que tenían el conjunto de los ciudadanos romanos. Entonces, digamos, vemos cómo palabras como democracia, dictadura, senado, república, etcétera, etcétera, son palabras que heredamos de la estructuración política del mundo romano, ¿verdad? Del mundo romano y del mundo griego, eso que nosotros llamamos macramente, lo macro, el mundo grecolatino, ¿verdad? Y hay otro elemento por ahí, tal vez saliéndonos un poco del derecho, que es el tema también de la cristiandad, ¿verdad? Como cuando vos, digamos, lees el Nuevo Testamento, la carta de Efeso, las distintas cartas de Pablo, ¿verdad?, están referidas a comunidades cristianas en el mundo griego, y de cómo el primer filtro, la primera traducción de los textos cristianos es del arameo al griego y del griego al latín, ¿verdad? Y también como parte de la iconografía, digamos, que nosotros reproducimos en el mundo cristiano, pues está muy referida a íconos del mundo grecolatino, ¿verdad? También, digamos, si lo podemos poner en esa parte. Bueno, y en ese proceso creo que hemos hablado de cosas fundamentales. A mí se me encienden un montón de deseos de seguir aprendiendo de esta temática, pero le pedimos que nos acompañe porque vamos a este corte de este programa. Onda UNED. Acortando distancias. Onda UNED. Acortando distancias. Gracias por continuar con nosotros en este tema tan importante como son los legados y características de la cultura greco-romana que hemos venido analizando de diferentes aristas, ¿verdad? Y es interesante quizás ver la historia objetiva desde la perspectiva del presente, porque a veces tratamos de juzgar la historia con ojos del presente, pero hay ciertas cosas que en ese momento fueron válidas y ahora tal vez no la vemos tan accesible o tan normal, ¿verdad? Pues lo vemos a veces, inclusive la historia vemos como algo cruel. Pero algo que veníamos hablando es cómo algunas civilizaciones van a ser englobadas, ¿verdad?, por Roma, y las van en algún momento a romanizar, si podremos utilizar ese término, pero nosotros lo conoceríamos como la colonización. Entonces, muchas veces cuando hablamos de términos como la Pax Romana o la Paz de Roma, ¿verdad?, donde Roma tiene un proceso de estabilización de sus fronteras y se expande, porque es importante entender que es una civilización que rompe fronteras, ¿verdad?, y que a sus pies caen un montón de civilizaciones, y podemos decir que la integran
o le llegan a integrar en sus fronteras el continente asiático, el continente europeo y África. Y algunos historiadores dicen que América no le dio tiempo, pero si le hubiera dado tiempo, llegaría ahí. Pero, Arnaldo, este proceso de colonización es muy interesante, porque si yo me encuentro en el centro de Europa, en Roma, y puedo observar el Coliseo y todos esos vestigios de la historia, pero si viajo a la zona de Inglaterra, ¿verdad? Como país, me voy a encontrar también estructuras en ese proceso. Entonces, ¿cómo era este proceso de expansión? Porque si bien es cierto, sería en términos muy costarriqueñistas, de Costa Rica o muy de nuestra visión, sería ver cómo ellos llevaron a construir San José en otros lugares. Ellos llevaron una capital en Roma y clonaron y copiaron efectivamente la organización en diferentes regiones. Llevaron, digamos, todos los avances técnicos, ¿verdad? Que existían en Roma a los distintos espacios que fueron conquistando y luego como colonizando, como vos decías. ¿Cuál era la idea? Bueno, Roma era el punto superior de la cultura, ¿verdad? Y a partir de eso, la idea era llevar los valores y todas las formas de vida y de costumbres romanas a todos los lugares del imperio. Y a partir de eso, ir generando un proceso de romanización y de pacificación a partir del acceso a todos estos servicios y a todos estos intereses de la cultura romana. Como vos lo decías muy bien, si uno hace un recorrido por la costa norte, digamos, del continente africano, por ejemplo, en Argelia hay vestigios hermosísimos, también lo vas a encontrar en ¿cómo es que se llama? En Túnez. Otra región que tiene hermoso legado es el Líbano, y va dentro de esta noción, ¿verdad? De un mundo o de un pensamiento, que también el pensamiento del conquistador, del colonizador, de que es superior a. Pero también hay que reconocerle a los romanos que los romanos siempre fueron muy inteligentes, y de todas las civilizaciones o todos los grupos culturales que fueron dominando a través de la historia, fueron absorbiendo sus avances técnicos, sus avances culturales, su literatura, y las fueron anexando. Como hablábamos ahora un poco también con el tema de la religión, Roma era una ciudad abierta a los distintos cultos que existían a lo largo del imperio, y siempre estuvieron abiertos a recibir, digamos, todos estos elementos religiosos, culturales y afines. Podemos decir que era una autopista con dos caminos, ¿verdad? De entrada y salida, y es parte, digamos, de esta noción. Y cómo han llegado a través, digamos, del mundo romano, una serie de tradiciones, formas y costumbres de todo este imperio, ¿verdad? De toda esta diversidad cultural en el imperio hasta nosotros, en palabras, en vestimentas, en usos y costumbres, que quizás muchísimas veces nosotros no lo tenemos tan claro, pero cuando leemos un libro o cuando vemos un documental, podemos rastrear esa trascendencia de integralidad del mundo mediterráneo a través de la presencia del mundo romano. Y que nos da, digamos, toda esa posibilidad, ¿verdad? Podemos decir que es el gran primer proceso, digamos, de globalidad o de globalización, ¿verdad? En la antigüedad, porque de ahí eran los territorios que se conocían y que se fueron dominando y dándole una coherencia a partir del derecho romano, la política romana, el ejército romano, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y algo interesante, ¿verdad? Como hay un dicho que dice que todos los caminos conducen a Roma, ¿verdad? En ese proceso nos encontramos nosotros con esta construcción no solo histórica, sino que muchas veces nos vamos a encontrar también con una serie de mitos, ¿verdad? El mito construye, ¿verdad? Y algunos hablan acerca de la leyenda de la fundación de Roma por Rómulo y Remo, dos hermanos que hasta el punto de vista son dos hermanos, pero después decimos que son semidioses, y cuando son criados por una loba, les da en algún momento alguna característica, ¿verdad? Superior a cualquier ser humano, ¿verdad? Vamos a construir en algún momento las historias que van a entretejer el surgimiento de esta civilización. Pero hay algo muy, muy interesante que lo hemos visto a través de la televisión, ¿verdad? Quienes tenemos una tradición judeo-cristiana y vivíamos en una Costa Rica sin televisión por cable, estábamos obligados en Semana Santa siempre a ver cine relacionado directamente con Roma. Pero algo que llama mucho la atención, ¿verdad? Y al día de hoy lo seguimos
evidenciando y observando que es básicamente la existencia de ciertos espectáculos que a la masa o al pueblo le llaman mucho la atención. En el mundo actual podemos encontrar el fútbol en algunos partes del mundo, en otras latitudes vamos a encontrar el fútbol americano, en otras el baloncesto, ¿verdad? Pero algo que existía era el famoso Coliseo Romano, donde muchas personas, indistintamente de su credo o de su origen, pues fueron sometidas a un escarnio público por mantener una opinión pública beneficiosa para el emperador de turno. Arnaldo, ¿cómo vemos eso nosotros aún en la sociedad actual, donde nos encontramos de que el mantener el apoyo de la masa es fundamental para un político, para un líder en diferentes partes del mundo? Y cómo en tiempos modernos el espectáculo ha variado, ¿verdad? Puede estar en una cancha de fútbol, ¿verdad? Pero puede estar a través de las redes sociales. Y cómo la red social se ha convertido en ese espacio público, pero ¿cómo llamarlo? Desfocalizado, donde lamentablemente pues la política ha tomado otra noción, ¿verdad? Que no es la discusión de ideas, sino es el ataque a la persona que genera ideas. Y a partir de eso hemos generado pues un espacio bastante complejo, a veces bastante violento, y lo notamos en la época actual, ¿verdad? Donde la discusión de ideas queda de lado, ¿verdad? Y el ataque personal se convierte en una noción constante. Y la democracia pareciera que también es un legado de la antigüedad, está perdiendo un poco su posición, ¿verdad? A partir de actitudes bastante complejas, como lo vemos en la actualidad, digamos, en el escenario internacional, donde cuestiones que para nuestra generación eran completamente fuera de lo común, las relaciones internacionales ya bien definidas, un mundo estructurado de determinada manera, parece que va cayendo, pero también a través de esas redes sociales y ese espectáculo público vemos el escarnio, ¿verdad? Y lamentablemente en la última semana vimos algunas situaciones que no eran las más correctas. Nuestra política nacional también está pasando por situaciones muy complejas y es importante recordar a las personas que un elemento también importante que sí había en el mundo griego y en el mundo romano era la capacidad de discutir ideas, cómo los ciudadanos podían discutir sus ideas. Y en aquel gran espacio público que era, bueno, ahorita se me va el nombre, pero cada ciudad romana, cada ciudad griega tenía un espacio público, bueno, donde los hombres se reunían y discutían, ¿verdad? Los ciudadanos podían conversar y podían resolver sus conflictos. Y un elemento muy importante, creo, es mantener la capacidad de discusión de ideas con respeto, con espacios de articulación para crear una sociedad más justa y más igualitaria y con mejores oportunidades. Creo que eso nos va a permitir también resolver una serie de problemáticas bastante fuertes que como sociedad tenemos en la actualidad y que es necesario discutirlas para construir ideas positivas. Y aquí creo que es algo fundamental, que la lectura de la historia no es del pasado hacia el presente, sino también es desde la perspectiva del presente hacia el pasado, porque tenemos que comprender nuestro presente. Al ver en la historia o devolvernos a la historia, vamos a encontrar nosotros tal vez el origen o la génesis de las experiencias que tenemos actualmente. Y a veces en el pasado encontramos respuestas que en el presente están por ahí. Y simplemente algunos datos curiosos que tenemos sobre Roma, pues básicamente es la ciudad con más obeliscos del mundo actualmente. El Coliseo es uno de los monumentos más famosos. Yo creo que todo el que se mete a estudiar historia o estudios sociales, en este caso, desea y anhela irse de mochilero, conocer esos lugares, porque te van a conectar con un mundo tan cercano a la vez, tan lejano también, y podemos encontrar también un montón de nuestras costumbres basadas, como la parte de higiene y convivencia social, en estas civilizaciones. Y yo creo que eso es lo que nos motiva a nosotros, no solo a aprender de la historia, sino una historia en construcción, que podamos aportar, que podemos criticar y que podamos generar un mejor mundo en el cual escuchamos las ideas con respeto para otras y otros. Creo que es importante eso que vos decís y también rescatar la historia, porque vos tocabas algo muy importante al principio, cómo a través de la época moderna con la Cuarta Revolución Industrial pareciera que las ciencias sociales
ya no son importantes y que la discusión de ideas y la creación de espacios de cultura dejan de ser importantes, ¿verdad? Y cómo esos espacios se ceden a otros grupos, a otras situaciones, y creo que es importante retomar la capacidad de leer, de analizar la historia, de compartir la historia. La historia, no, como muchas veces nos decían en la cátedra, no solo está construida por los grandes hombres o las grandes figuras a través de los siglos, sino que también en cada una de nuestras poblaciones, en cada uno de esos espacios públicos, podemos compartir la historia y recordar momentos muy importantes, ¿verdad? Y tener la posibilidad como ciudadanía de participar directamente a partir de la comprensión de la historia en una transformación positiva de nuestra realidad nacional. Creo que estamos en un momento muy interesante. Creo que la geopolítica mundial no sabemos para dónde va. Me acuerdo que también en nuestra época de estudiantes nos decían que un historiador no puede analizar el tiempo moderno tan bien, ¿verdad? Porque tiene que esperar un determinado tiempo para que muchas situaciones y circunstancias estén a la luz pública, ¿verdad? Y poder entender mejor eso. Creo que estamos en un momento de ruptura. Es importante tener claro eso y a partir de los buenos ejemplos de la historia, reproducirlos para evitar caer en situaciones de irrespeto a los derechos de las personas, a los derechos humanos, al derecho internacional, permitir, como se dio en 1938 a través de la conferencia de Múnich, ¿verdad? Que República Checa, no, Checoslovaquia fuera cedida primero los Sudetes a la Alemania nazi y luego copan todo el territorio, y estamos viendo situaciones que parece que permiten reproducir eso, ¿verdad? Y es importante estar al pie. Es complejo también donde un país puede exigirle a otros recursos, ¿verdad? En momentos que uno de los recursos más vitales que nosotros manejamos como país es el agua, ¿verdad? En tiempos donde el cambio climático y toda esta gran locura que está sucediendo con el clima, ¿verdad? Nos puede llegar a afectar, y pareciera que volvemos a aquel momento donde la bota tiene más poder que la razón. Entonces también es importante unirnos a aquellos que creemos en la democracia y luchar por condiciones justas y dignas a nivel global. Y eso, Arnaldo, creo lo fundamental, el proceso de releer la historia, reentender la historia, y que la historia está viva, está con nosotros, nos acompaña y nos permite construirnos y mejorar cada paso que como sociedad damos, porque a veces damos un paso hacia adelante y hay que ver 3 o 4 pasos atrás de las instituciones creadas en una Europa, en Grecia, y que hoy día nosotros disfrutamos de todo ese proceso en la defensa y en la mejora de las condiciones de vida de todos los seres humanos, que creo que eso es lo que tiene que motivar al historiador, al docente y a todo ser humano que habita en el planeta, ¿verdad? De tratar de ser un mejor espacio. Y absorber esa ágora, ese espacio público, que era la palabra que se me iba. La ágora es un espacio donde todos como ciudadanos podemos participar y tener la posibilidad de construir y participar en esa construcción colectiva. Y algo muy importante, aunque el Imperio Romano está ahí, ¿verdad? Y está presente, muchas cosas, como decíamos, hasta en el calendario y la estructuración del tiempo, también es importante rebuscar debajo de ese imperio para encontrar aquellas voces de la historia que fueron acalladas por los vencedores, ¿verdad? Porque debajo de todas esas piedras hay un montón de historia muy rica y muy viva que todavía podemos entender y comprender. Y importante tal vez siempre llamar a la gente a nunca dejar de leer, ¿verdad? De buscar el mamotreto y disfrutarlo y empaparse de todo esto, porque la historia es riquísima, es tan diversa, es tan amplia, es tan maravillosa, que cuando uno abre un libro es abrir un universo de conocimiento, pensamiento, y los tiempos modernos necesitan que cada vez tengamos más en nuestro poder, conocimiento, para poder resolver las problemáticas actuales y unirnos, que es muy importante, no separarnos, sino unirnos para construir una sociedad mejor y una sociedad que merecemos todos y todas. Arnaldo y Juan David, muchísimas gracias por este espacio. A mí me gustaría intervenir un poco al cierre de este programa y tal vez llamar a la reflexión, Arnaldo, en el sentido de transitamos en este momento
por un momento político muy complejo, no solamente a nivel nacional, también internacional, donde proliferan los discursos de odio. Hoy nos has hablado ampliamente de un asunto sumamente interesante, y es no solamente el legado arquitectónico, el legado, el patrimonio arqueológico que nos ha legado Roma y Grecia, ¿verdad? Esa estética, ¿verdad? De Occidente, de la que nos enorgullecemos también, sino también nos has hablado de algunas virtudes, ¿verdad? Y por mencionar algunos de los valores éticos, ¿verdad? Que enarbolaban estas sociedades, ¿verdad? Como Grecia y Roma antigua, ellos realmente veneraban la virtud, la justicia, la responsabilidad, la templanza, la prudencia, la sabiduría, la fortaleza, la bondad. ¿Cómo resuenan esos valores éticos en la sociedad actual? ¿Verdad? Porque yo creo que esas son enseñanzas fundamentales para nuestra juventud y nuestra niñez hoy, en este contexto político y social tan convulso. Y creo que es importante, Juan, no, vos, por favor. Esta es la reflexión que creo que debemos hacer como primero profesionales de la historia, como miembros de una sociedad, y sobre todo ese tipo de producciones que van dirigidos a personas que están estudiando para ser docentes, que van a llegar a las aulas de secundaria, y que el docente tiene un compromiso muy importante. Uno, formar seres humanos, y el dos, formar seres humanos críticos. Y tal vez el tercer punto que se me iba es seguir estudiando y ser aprendiz todo el resto de su vida, porque aprendemos cuando estudiamos. Cada experiencia que se suma nos permite enriquecer y ver el mundo con diferentes perspectivas, y eso quizás es lo que la historia no debe dejar de lado, ¿verdad? Y eso que acallamos la voz, porque hay que releer la historia para entender el papel de las mujeres en diferentes momentos, el papel de las minorías en el momento pasado y sobre todo en la actualidad, porque como dice una frase por ahí un poco trillada de algún ministerio, no dejemos nadie atrás, y no podemos dejar a nadie atrás en la sociedad, porque si no, ¿de qué sirve estudiar la historia si estamos volviendo a repetir sus errores? Y eso es lo que no podemos, ¿verdad? Donde debemos estar abiertos a la escucha, no a la violencia, no al irrespeto, sino a un proceso de construcción. Y ese proceso de construcción son estos ambientes, son esta ágora. Deberíamos ser una sociedad abierta al ágora para poder comunicarnos, para poder entender el otro, ¿verdad? Y olvidarnos de esas perspectivas del yoísmo, de ensimismarnos, ¿verdad? Y entendernos de que en conjunto construimos o nos construimos como seres humanos. Y creo que como una parte última que podría comentar, un legado también de estas civilizaciones es el humanismo, ¿verdad? Y cómo ese humanismo tiene que estar en nuestras aulas, como vos también planteabas, porque es importante también reconocer que pasamos un momento muy complicado a nivel económico, y en nuestras aulas llegan chicos con muchas necesidades, y vamos a toparnos chicos con muchas falencias, y es importante que desde todo el conocimiento demás también aplicar todos los valores humanistas para lograr sacar lo mejor de esos chicos, ¿verdad? De momentos complejos, como también hemos estado hablando, y también es necesario luchar para que desde las altas estructuras políticas, desde el gobierno, podamos recuperar parte del presupuesto de educación que ha sido tan disminuido en los últimos tiempos, porque también un elemento crucial para mantener una sociedad en pleno desarrollo es una real democratización de la educación y una real democratización del acceso a la tecnología y al uso, digamos, de esta, para poder participar equitativamente en ese mundo global, ya no en el mundo global mediterráneo rumano, sino en el mundo global actual. Y es muy importante también reconocer todos esos valores que heredamos de las sociedades griegas, romanas y eminentemente de nuestras sociedades ancestrales en América. Muchísimas gracias, de verdad. Yo creo que ha sido un diálogo muy, muy bonito, muy profundo, muy interesante entre colegas, además de graduados de la Universidad Nacional. Es una ocasión interesante, ¿verdad? Encontrarnos después de mucho tiempo y poder tener un triunvirato. Sí, y poder tener esta conversación, ¿verdad? Después de ya algunos añitos de madurez y de trabajo en las instituciones. Yo creo que eso nos da una perspectiva.
y sobre todo la convicción de que la educación es una herramienta fundamental para el cambio, y por eso estamos aquí y por eso seguimos aquí, y esa es nuestra arma de resistencia, la convicción que tenemos en la educación y la historia, ¿verdad? Somos apasionados de la historia también. Así que un saludo muy efusivo a nuestros estudiantes. Espero que el programa les haya inspirado y les inspire. Y muchas gracias a nuestra audiencia en general. Por supuesto, a Arnaldo Gamboa, que nos acompañó hoy en este programa, no poco complejo, ¿verdad? Sobre 2 civilizaciones magníficas, grandiosas y también destructivas, todo a la vez, contradictorias. Y a Juan David, ¿verdad? Por moderar este conversatorio de la forma que lo hizo. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo programa. Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias.